Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Los extrañé mucho, familia bonita. Les platico que mi papá estuvo de visita desde Monterrey. Si la vida sigue su curso normal, nuestros padres no estarán para siempre. Así que nunca dudo en dejar a un lado el quehacer, el trabajo, lo que tenga pendiente para poder pasar ese tiempo con él. Seguimos con toda la fabricación de la cocina y en este video van a poder ver un avance bastante notable. Me he llegado a preguntar si acaso no estoy haciendo las cosas mal. A veces veo la vida de las personas de mi alrededor con agendas tan apretadas. De pronto me pregunto si no estoy viviendo una vida tranquila antes de tiempo. No lo sé, pero me siento agradecida cada día de poder ir despacito por la vida. La comparación es así. Es una intrusa que entra sin ser invitada y cuando menos lo notas, se ha llevado tu paz y tu capacidad de alegrarte por los demás. No sé si han escuchado ese versículo bíblico que dice que debemos de llorar con los que lloran y reír con los que ríen. ¿Saben algo? Es más fácil llorar que reír con el que ríe. La alegría ajena puede confrontarnos si estamos atravesando una etapa complicada. Puede recordarnos aquello que anhelamos y aún no tenemos. Por lo que un corazón que ríe es un corazón libre de envidia y lleno de amor. Hace unas semanas encargué estas cestas decorativas en la aplicación de Temu. Se me hicieron muy bonitas y siento que le van a dar a la casa ese toque artesanal de casita de pueblo. Y encargué también estas agarraderas para las cortinas. Vamos a ir poco a poquito redecorando algunos espacios de la casa. Siento que la anterior casa tenía demasiado color rosa. El sillón individual, los cojines, el alacenero, la cocina. Voy a seguir conservando algunos detalles en color rosa, pero ya no va a ser tan predominante. Ustedes me aconsejaban mucho: Carly, creo que tu casa debe de sentirse tanto como para ti como para tu esposo. Y aunque mi esposo no tiene detalle con el color rosa, aún así es algo que yo quiero cambiar. Quiero que la casa sea más amigable, tanto para él como para mí. Nunca me ha gustado que mis espacios se sientan demasiados fríos y elegantes. Me gusta agregar ese toque artesanal, los toques en madera, en fibras naturales. Siento que le dan a la casa ese toquecito cálido. Cuando veo mi casa así de bonita, pienso mucho en mi mamá. Ella me decía: tú eres mi hija, la de los procesos. Me has acompañado y has ido conmigo en cada desierto. Estoy segura que en el futuro Dios te recompensará. Recuerdo hace unos años mi madre perdió todos sus bienes materiales. De pronto tocaron la puerta y nos quitaron el comedor, la estufa, el carro. Perdimos absolutamente todo. Y cada noche ella lloraba por todo lo que habíamos perdido. Me decía: hija, cántame, porque cuando me cantas mi corazón se llena de paz.
yo solamente podía abrazarla y cantarle sus alabanzas favoritas una y otra vez. A veces creo que estoy parada sobre el fruto de aquellas pruebas que mi madre cruzó con fe. Quizá por eso la vida es tan bonita. Me encanta cómo entran los rayos del sol a la habitación de Cari. Por la tarde se ilumina muy bonito este cuarto. No sé si porque Cari ya quería su propio espacio, pero últimamente ya no hemos batallado con el desorden en la habitación. Ella solita agarra la escoba y se pone a limpiar. Se ha mantenido más limpio este espacio. La nueva cocina está por salir. Mi esposo ya se encuentra en todo el proceso de instalación y también de cableado. Mientras él termina esto, acompáñenme a la otra casa a preparar algo rico para la comida. Mi Cari estaba desde cuando que se le antojaba una sopita de letras. Ahí me traía dure y dale que mamá hazme una sopita de letras y hazme una sopita de letras. Así que por acá se la voy a preparar. Cuando estaba pequeñita y en mi época estudiantil, recuerdo que me gustaba mucho ver las películas de Winnie Pooh. Y siempre que veía a la mamá canguro, pensaba, el día que tenga mis hijos y a mi familia, yo seré como la mamá canguro. Me llenaba de ternura como alimentaba a Rito pequeñín, era dulce, era tierna, algo sobreprotectora, pero la protección nunca está de más, familia bonita. Vivimos en tiempos tan malos y difíciles que de verdad debemos de proteger y cuidar a nuestros hijos.
Así que, ¿cómo podía negarle a mi pequeña niña un plato de sopa caliente? Voy a acompañar esta sopita con unos tacos dorados. Ya sea que los hagan de papa o de pollo, les recomiendo que los salen un poquito más de lo normal. No sé por qué, pero al momento de freír, como que pierden un poquito de su sodio. Vean nada más, familia bonita. Esta sopita ya está que huele delicioso. Riquísimo para acompañarlo con los taquitos dorados. Siempre que voy al mercado del pueblito, me compro mi bolsita de tascalate. Esta es una bebida típica de Chiapas. Está hecha a base de maíz tostado, cacao, achiote y canela. Se puede hacer con agua o también con leche. Se toma bien pero bien frío y nos sirve mucho para refrescarnos en esos días calurosos en Chiapas. ¿Qué te pareció la sopita? Riquísimo. Conforme va cayendo la tarde, me gusta ir bajando el ritmo de mi día. Disfrutar de una paleta, de un helado o simplemente darme un gustito. Estamos tan acostumbrados a ser productivos, siempre estar haciendo algo, que sentarnos en una mecedora o en una hamaca nos parece pérdida de tiempo. Nunca te sientas culpable por sentarte a apreciar los pequeños detalles de la vida. Mi esposo me estuvo diciendo que si acaso yo ya no quería la cocina en rosa por algunos comentarios que me han dejado sobre el color rosa. No me dijo, no me avisó, pero miren familia, que él se aferró a ponerle color rosa dentro de los gabinetes. Ay, no.
Me dijo que cuando dejemos la casa, él se encargará de cambiarle el color, pero que no quería que de ninguna manera yo dejara ese gusto por el color rosa. Y aprovechando, él también agregó este papel tapiz que, como saben, aplicamos en la recámara de Cari. Nos sobró bastante papel, así que lo aprovechamos aquí. Y justamente en esa noche mi papá me mandó un mensaje y me dijo: hijita, mañana llego temprano a tu casa. Vaya sorpresa. Así que me tomé unos días para disfrutarlo, convivir con él y por supuesto les grabé un poquito. Toda persona que viene a visitar Chiapas quiere ir a San Cristóbal de las Casas. Apenas llegó mi papá y me dijo: ¿qué les parece si nos vamos a pasar una noche a San Cristóbal de las Casas? No lo pensamos mucho y armamos las maletas y nos venimos para acá. Nos dimos cuenta que el fin de semana muchos artesanos venden sus artesanías en el parque del pueblo. La tarde estaba muy pero muy bonita, aunque se veía que se acercaba una fuerte lluvia. Y aproveché a comprarme más de las diademas que me han podido ver por acá. Me gustan mucho. Después fuimos a buscar un hotel. Les digo que nos venimos así sin reservación y plan alguno. Nos quedamos en este hotelito junto a mi papá, su esposa y la sobrinita de su esposa. Me gustó mucho el hotel, se llama Arrecife de Coral y está muy céntrico. De hecho, te puedes ir a los andadores caminando. Las recámaras estaban bastante confortables, tenía un estacionamiento amplio y bueno, dicen por ahí que lo que no se planea sale mejor. Creo que así nos pasó en esta ocasión. Les he compartido que yo no crecí con mi papá. Sin embargo, me doy cuenta que él intenta recuperar el tiempo a través de mi hija. Él es la persona a quien mi hija reconoce como su abuelito. Y a medida que convivo más con él y lo conozco, me doy cuenta que él intentó ocultarse de mí en los momentos vulnerables. No sé por qué muchos hombres van por la vida pensando que si no tienen suficiente dinero, no son tan valiosos. De alguna manera, en una etapa difícil de su vida, él intentó ocultarse de mí al sentir que no tenía mucho para darme. Sí, ¿verdad? Se puede decorar. Sin embargo, un hijo siempre estará ahí. A un hijo no le importa si tienes mucho o poco dinero, él quiere estar contigo. Y en esta tarde, mientras comemos un elote juntos, quiero recordarle que todo el pasado se ha disipado con su presencia en mi vida en esta temporada. Ha estado en los momentos difíciles y también los más felices de mi vida desde que mamá partió. Hay un sueño muy en lo profundo de mi corazón y es el que podamos construir nuestra casa propia en un bosque de San Cristóbal. Si ese sueño se cumple, yo prometo venir cada fin de semana a tomar un chocolatito caliente con un rol de canela de Mamá Higo. San Cristóbal es de esos lugares en donde uno se sube de peso. Siempre hay mucha cosa rica para comer.
En Chiapas se tiene una costumbre muy bonita y es que muchas personas cuando cumplen 15 años o se casan, vienen a San Cristóbal de las Casas y hacen un baile en los andadores. Por la noche el ambiente de San Cris cambia un poquito, hay un poco más de música fuerte, ciertos bares también están habilitados. Entonces dejamos a Cari en el hotel con mi papá y con su esposa y con Dani nos venimos por unos esquites que se han vuelto nuestros favoritos. Se llama Los Hijos del Maíz. Uy, es que no saben qué delicia de esquite. La vez pasada vine acá y me comí un esquite de chapulines. También sabía muy rico, pero la verdad ya no lo pedí con chapulín. Le ponen una salsa macha deliciosa. No tan rica como la que hace mi vecina, la verdad, para mí la de mi vecina es mi favorita, pero esta está bien sabrosa también. Y al día siguiente, aprovechando que el hotel en el que nos quedamos contaba con un área de restaurante y con un buffet, desayunamos ahí. Había mucha comida sabrosa y característica de Chiapas. Cari, ¿qué otra cosa, mi cielo? Los tamalitos, frijoles refritos, bisteces entomatados, platanitos fritos, queso y crema. Ya terminando de desayunar, nos regresamos al pueblito. Les platico que el pueblo en el que vivimos nos queda a 50 minutos de San Cristóbal de las Casas. Estamos relativamente cerca. Y al día siguiente fuimos a una alberca que nos queda bien cerquita de la casa. El lugar está muy bonito, vean qué vista tan hermosa tiene. Y nada más para que vean, familia bonita, que yo no soy la única que piensa en ustedes. Mi esposo trajo su dron y me dijo, ¿sabes qué? Le vamos a grabar a la audiencia esa vista tan bonita para que ellos también puedan disfrutarlo. Así que vean las imágenes tan hermosas que pudo tomar de nuestro estado, Chiapas. Y aquí terminaron mis días junto a mi papá. Los disfruté muchísimo y siento que conocí otra faceta de él. Vi a una persona que se aventura más, no sé, como que tiene un espíritu más aventurero. Creo que hay que aprender a ver la vida así. Conforme vamos madurando y creciendo, nos damos cuenta que hay que tomar la vida más ligeramente.
I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing street, nothing you would keep. I fell into deep. And as far as at least how I remember, in September. Vamos a abrir la parrilla para ver qué tal está. Se supone que este es el tamaño de And as far as though maybe I pretended. Ya tenemos también por acá la campana. I held on with all my might, still waiting on that last goodbye. See you standing by the door, watching the leaves as they fall. A ver, ¿qué te dejó un ratoncito? In the silence we made, I couldn't find the words to say. They linger in my mind. Oh, I wish you'd stay. No sabía que a mí me gustaban los juegos. Esto también, aunque no sé qué sea. Oh, I wish you'd stay. And as far as Familia bonita, hasta parece que estoy soñando. No puedo creer que por fin voy a poder cocinar en la nueva casa. Me encanta la vista tan bonita que tengo aquí junto a la cocina. Y para sustituir el horno que tenía la estufa, compramos este horno pequeño que me va a servir para hacer panecitos, cupcakes. Ya saben que con el clima del pueblito se apetece mucho los postres. Y un día chismoseando en el TikTok vi que mucha gente recomendaba este horno. Tiene buen precio y algo que me gustó mucho es que está bastante grande. Ya les iré platicando qué tal me sale. La cocina no está completamente terminada, aún faltan las repisas de arriba, agregar la campana y por supuesto toda la decoración que hará que este espacio se sienta más colorido y más cálido. También quiero agregar mucha decoración chiapaneca. Ay, amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas de amor. Corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Y esta etapa de la cocina continuará. En un próximo video me van a acompañar a decorarla y a seguir poniéndola bonita. Cuando sientas dolor.
Muy buenas noches, familia bonita. En esta noche me van a acompañar a hacer unos ricos hotcakes para la familia. Ahorita les voy a compartir toda la receta para que ustedes también puedan llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Últimamente disfruto mucho cocinar aquí en el jardín. Me gusta salir, poner música en la bocina y escuchar música de bossa nova. Y a veces invito a uno que otro vecino a cenar con nosotros. Vamos a preparar unos deliciosos hotcakes. Para una taza de harina voy a utilizar un huevo y el secreto está en agregarle yogur griego. Le da un sabor saladito, cremosito, muy rico. Le voy a agregar un chorrito de vainilla. Le voy a poner 3 cucharadas de mantequilla derretida. Y vamos a poner leche a temperatura ambiente. No vamos a poner demasiado, ya que como ya pusimos yogur, la mezcla ya está un poquito líquida. Vamos a cuidar no sobrebatir demasiado la mezcla, que no nos quede ni muy espesa ni muy líquida. Cruzaría gustosamente cada desierto si ese camino me trae de vuelta a esta familia tan bonita que hoy hemos formado, en las tristezas, en las alegrías, pero siempre juntos. Familia bonita, les doy muchísimas gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Que tengan una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Que su vida hogareña sea tan radiante como un sol brillante. Los quiero mucho.